visto desde la perspectiva actual, de lo que entonces se hizo, es sin duda alguna una efeméride muy importante para la conservación del rico patrimonio documental que tenemos en Castilla y León, porque no solo es lo que supuso esa obra, sino que fue el inicio de un camino que ha venido recorriendo el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, con el que se intenta acercar al público la gran aportación que tiene la documentación castellano y leonesa de los siglos X y XI para conocer los orígenes de nuestra lengua. Es decir, es importante la fecha por lo que aportó, pero también lo que aportó en sí el cartulario, pero también por el hecho de ser la primera de una obra que después vino Cardeña, después ha venido la glosa silenses, después últimamente ha venido el fuero de Brañosera, en medio el fuero de Béjar, ¿sí? Se está pensando en otra serie de obras. O sea, yo creo que luego, si quieres, hablamos ya de la aportación concreta de Valpuesta, pero quería poner en valor este hecho, ¿no?, de que fue el primero de una larga serie que no va a acabar y que espero que no acabe, y que es una de las grandes aportaciones que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua está haciendo a la época de orígenes del español. El Valpuesta es conocido, como has dicho, desde hace muchísimo tiempo. El profesor Menéndez Pidal lo usó mucho en su gran obra, a comienzos del siglo XX, su gran obra Orígenes del Español. Pero lo que ahora tenemos entre manos es algo mucho más, que va mucho más allá de lo que es el conocimiento de Valpuesta. Es decir, aquí el trabajo que han realizado los paleógrafos, Ruiz Asencio y su equipo, es un trabajo ejemplar y que yo creo que va a quedar como ejemplo, como ese espejo donde mirarse para cuando se quiera hacer una gran obra de estas características. Porque claro, no solo, es decir, había que fijar el texto. O sea, lo primero, Menéndez Pidal tiene acceso a los manuscritos, toma nota de algunas palabras, la verdad es que lo hace muy bien para la época en que lo hace, pero ahora había que fijar definitivamente el texto. Y eso es lo que hace el profesor Ruiz Asencio y su equipo. Fijan el texto, pero no solo había que fijar el texto, sino que con un análisis minuciosísimo ha sabido ver quiénes han intervenido en la confección de Valpuesta, de becerro gótico. O sea, es que son 34 personas que han escrito, 34 manos diferentes. Entonces, ahora sabemos perfectamente que este manuscrito y este los ha escrito la misma persona y que en cambio este lo ha escrito otra persona. Pero además de eso, no solo consiguen eso, sino que nos han ofrecido una fechación exacta de cada una, o sea, de las copias y de los originales. Es decir, hay pocos originales, la mayoría son copias, pero sabemos con precisión que esta mano actuó en la segunda mitad del siglo XI, aunque el documento esté fechado en el año 980. Es decir, eso para los estudios posteriores, bien de historiadores, bien de filólogos, era imprescindible. Esto es una copia, esto es un original. Y la fecha en que se copió fue esta. Y por esta mano, que además es la autora de estos otros manuscritos. Eso es la gran aportación que han hecho los paleógrafos, que empezaron a hacer y que han hecho en otras obras, pero que en esta fue la primera, la gran aportación que han hecho al estudio de lo que es de la época de orígenes, ¿no? Que lo que aporta en Valpuesta y la edición que se ha hecho de Valpuesta es unos nuevos materiales, algunos de los cuales son muy antiguos, son del siglo X, de finales del siglo X, la gran mayoría son del siglo XI, que
nos ayudan a conocer cómo se estaba produciendo el cambio entre lo que podemos llamar el latín escrito o la pretensión de escribir en latín y cómo se va produciendo ese cambio a lo que llamamos la escritura en romance, ¿no? Porque lo que tenemos son textos escritos. Y tenemos ahora mayor documentación de la que teníamos antes y muy antigua. Entonces, eso nos está dando, vemos algunos fenómenos de tipo fonético que se manifiestan en las grafías. Vemos cómo el orden de los documentos, el orden de las palabras ya no es latín. Vemos cómo, o sea, hay un montón de elementos romances sin haber, como pasaba, claro, en las glosas emilianenses, es que las glosas emilianenses, que ahora sabemos que son de finales del siglo XI, que no es nada, no es nada del X. Es decir, ahora hay documentación de Malpuesta que es anterior a la fecha que sabemos que son las glosas emilianenses. Ahora notemos con las glosas emilianenses un texto con ayutorio, tal. Tenemos palabras sueltas, pero palabras sueltas que nos dicen mucho, ¿eh? Que nos dicen mucho. Entonces, digamos que se ha ampliado en los datos que tenemos de la época de Orígenes con la buena edición de Malpuesta y sobre todo eso, que sabemos perfectamente la época. O sea, que ya no podemos decir, este documento es del siglo X, no, ojo, que se copió en el XI o que se copió, o que este sí es original, los 5 o 6, me parece que eran unos 5 o 6 originales que había. Entonces, en ese aspecto sí ha sido una gran aportación y no me extraña que, claro, algunos eruditos se hayan planteado si esto, en cuanto a los orígenes, ¿dónde están los orígenes del castellano? Si esto, hombre, los orígenes del castellano no sabemos, los orígenes del castellano escrito sí vamos sabiendo dónde han estado y se desarrollaron en distintas zonas a la vez, posiblemente. De la misma forma que en Silos hemos visto que hay cosas en Silos, en la provincia de Burgos tenemos cosas en Valpuesta, tenemos cosas, la noticia de quesos, tenemos al lado de León, cosas que también ha estudiado el instituto, ¿no? El documento ese. Entonces, al mismo tiempo, a finales del X y luego sobre todo a finales del XI, se producen manifestaciones escritas de algo que ya no es latín y se produce en distintos sitios, ¿no? En distintos sitios. Pero Valpuesta nos aporta sobre todo la seguridad de los documentos que tenemos, la seguridad de quién los escribió y cuándo se escribió. Mira, hay un antes, yo en quiero ser muy claro, ha habido un antes y un después de este método. Es decir, después de cómo se ha empezado a trabajar en este método, los paleógrafos, junto con historiadores del derecho, junto, por ejemplo, en el caso del fuero de Barañosera, o junto con los filólogos, bien sean de formación latina o bien sean de formación en la historia de la lengua española. Una vez que se han creado esos equipos, ya no se va a poder trabajar de otra manera. Ha sido un antes y un después de cómo se debe trabajar. Es un modelo a seguir. Un modelo a seguir que está clarísimo, los frutos que ha dado y los que va a dar. Y cuando nos hacen reseñas de los libros que han salido, todos, y los grupos de compañeros que yo tengo en Sevilla, en Granada, y cuando le llegan las obras que se están publicando en el instituto, todos dicen lo mismo. Dices que es el equipo que se ha formado ahí, es encomiable ver cómo estáis trabajando conjuntamente y ya te digo, es que yo creo que ahora ya no se puede trabajar de otra manera. Es decir, no, los filólogos no podemos trabajar de espaldas a los paleógrafos ni a los historiadores, o sea, tiene que ser todo un conjunto y claro, que yo una de las cosas que cuando hablo por ahí siempre destaco más del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, es que ha sabido juntar a un grupo variable, porque no siempre hemos sido los mismos, variable de especialistas, pero digamos que hay un núcleo más o menos común en todas las obras, pero que se abre a otros especialistas, ha sabido crear ese método de trabajo y ese grupo que es capaz de afrontar esas obras, desde las glosas silenses pero también el fuero de Barañosera o el fuero de Béjar, y que puede hacer en los fueros de castellanos o trabajar en cabreros. Ese método
yo creo que es una de las grandes contribuciones que desde Valpuesta, que se ideó un poco en Burgo de Osma, es decir, todas aquellas reuniones que hubo sobre los orígenes, la época de orígenes en el Burgo de Osma, pero que se concretaron, bueno, en reuniones en Valladolid y tal, y se concretó, la primera gran obra es Valpuesta, sí, sin duda alguna. Pero el método es de un antes y un después. No hemos hablado de algo importantísimo de estas publicaciones, que es que tenemos reproducción fotográfica impresionante del fascínio. Es decir, que todo el mundo puede ir allí y decir, no, a ver si realmente lo que han leído los paleógrafos o lo que ha leído fulanito, si yo lo leo igual. Es decir, sí, eso es una gran aportación. Entonces, en cuanto a que fue la primera, sí la podemos considerar, y que sobre todo, que hay una serie de documentos muy interesantes de finales del siglo X, sí podemos considerar que, hombre, se ha convertido, yo no sé si la pieza clave, pero sí en una de las piezas claves, junto a Noticia de Quesos en León, junto con otros documentos de los siglos que hemos hablado y tal, en las piezas claves para estudiar el romance de la época de orígenes, sobre todo el romance de finales del siglo X, la segunda mitad del siglo X y todo el siglo XI. Sin duda alguna se ha vuelto a poner, es decir, las ediciones, como las ediciones que había antes no se encontraban fácilmente, eran difíciles de consultar. Digamos que lo que se ha hecho con Valpuesta es volverla a poner encima de la mesa de los investigadores, es decir, hay que contar con esto. Si queremos hablar de esta época, hay que contar con esto que se ha hecho aquí. Es decir, para los que hemos trabajado con el Instituto en estas empresas, tener el aval científico de la Real Academia Española es muy importante. Es decir, el aval que la Real Academia, con personas muy concretas, como los directores que ha habido en los últimos años, el profesor José Antonio Pascual, el aval que ha habido es importantísimo. Es importantísimo porque nos ha dado mucha más trascendencia, externa. Entonces yo creo que es fundamental y yo creo que, yo lo he hablado con el director del instituto, yo creo que eso es... que el futuro tiene que ir por ahí, que tenemos que seguir llegando a acuerdos, firmando acuerdos con la Real Academia para seguir colaborando en todo lo que tiene que ver con esta época de orígenes. Tenemos que seguir por ahí